Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos. Acostumbrándonos a esta manera de comunicarnos a través de Face, a través de videos, mientras estamos con este tema de la pandemia, pero menos mal que tenemos estos medios y podemos llegar a cada uno de nuestros hermanos y también amigos, y tantos que a veces se conectan, gente que uno no conoce, pero se conectan. Ojalá en esta noche puedan recibir una palabra que sea de bendición, de edificación. Dice el Señor, el Dios en su palabra: mi palabra es como la lluvia que cae, y cae con un propósito. En los terrenos trabajados, arados, sembrados, produce frutos que glorifican a Dios. Y en aquellos terrenos, aquellos corazones que no están trabajados, que no están arados, que no están consagrados a Dios, y no produce nada bueno sino espinos y cardos. Ojalá quienes escuchan esta noche puedan recibir una palabra de bendición para sus almas. Cuando nos suceden distintas cosas en la vida, adversidades, dificultades, somos muy propensos a preguntarnos por qué a mí, por qué me sucede esto. Y la verdad es que nosotros no deberíamos preguntar por qué, sino para qué. Hay un propósito que Dios envía las cosas, un propósito que Él tiene, y nosotros debemos descifrar, entender por qué Dios nos está hablando así. Los que tienen una Biblia a mano, les invito a leer un pasaje en el libro de Lamentaciones. Después de Jeremías, Lamentaciones, capítulo 3, verso 37. Dice la palabra de Dios: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. ¿Por qué permite Dios la enfermedad y la adversidad? Cada uno de ustedes seguramente que tienen celular, que tienen WhatsApp, tiene su grupo de amigos. Y sin lugar a dudas que en ese grupo de amigos se pasan muchos temas, chistes y frases lindas, y se da a conocer alguna circunstancia que está viviendo uno u un amigo,
Y lo que mucho se usa hoy con este tema de la pandemia es pedir oración. Oración por mi hijo, por mi mamá, por mi hermano, por mi vecino. Y ponemos manitos dando la idea que nosotros vamos a orar por esta persona. Y a veces esto me ha hecho pensar a mí particularmente, cada uno tiene que analizarse a sí mismo, me ha hecho pensar que muchas veces pongo las manitos así, pero poco tiempo le dedico para orar por esta persona, por esta familia, por este matrimonio, por esta persona mayor, por este niño. Y realmente, queridos amigos, nosotros debemos tener consciente que si decimos que vamos a orar, debemos estar ocupados en esto. Usted pregúntese, yo me pregunté, yo me analicé, por eso me ha llevado a meditar en este tema. Qué propenso que somos para decir, sí, me voy a acordar de usted. Y después uno se olvida. O lo menciona una vez y después se despreocupa. ¿Por qué permite Dios la enfermedad? ¿Por qué permite Dios esta pandemia? Hemos leído aquí en el libro de Lamentaciones, ¿quién será el que diga que ha sucedido algo que Dios no mandó? Dice, de la boca del Altísimo, ¿no sale lo malo y lo bueno? Verdaderamente que sí. De la boca del Altísimo sale lo malo y lo bueno. Y aunque a nosotros nos parezca algo que nuestra mente, nuestra razón no puede alcanzar a entender cómo de un Dios que es bueno, que es misericordioso, pueda salir lo malo y lo bueno. La Biblia dice que sí. De la boca de Dios, de su permiso, de su mandato, sale lo malo y lo bueno. Esta pandemia se generó aquí en el mundo. Muchos opinan que esto fue trabajado en un laboratorio y ahora ha contaminado al mundo entero. Si así fuera, Dios no estaba distraído ni en otra parte del universo, ocupado con otra cosa, y se descuidó de esto. Él permitió que esta pandemia venga. Han muerto muchos. Están muriendo muchos en el mundo entero y van a morir más, porque de acuerdo a lo que escuchamos de algunos profesionales, este virus se va mutando y entonces las vacunas que nosotros nos hemos puesto no van a poder atacar a esta mutación y tendremos que usar otras vacunas. ¿Por qué permite Dios la maldad?
si Dios es bueno, si Dios es justo, si Dios es recto? ¿Por qué permite la maldad? Diríamos, termina el texto que leímos: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Me llamó la atención esta frase. Muchas veces la gente se lamenta por muchas cosas, pero rara vez el hombre se lamenta por su situación pecaminosa. Dios dice: no se lamente el hombre por las distintas adversidades que Dios permite que le lleguen, pero si hay algo en que se debe lamentar, preocupar, afligirse, es por su pecado. Porque el pecado lo separó de Dios, porque el pecado ha traído toda esta descomposición moral en el mundo, toda esta corrupción, toda esta depravación, toda esta inseguridad, toda esta violencia que estamos viviendo, fruto del pecado. Dios dice: no se lamente por cosas que rodean su vida, laméntese por lo que está adentro suyo, por su pecado. El Evangelio tiene solución para este problema. Y aquel que se aflige por su pecado, tenga por cierto que Dios lo va a asistir. ¿Por qué permite Dios la enfermedad y la adversidad? Tiene un propósito. Primeramente, para atraer a los seres humanos hacia Él. El ser humano viene hacia Dios solamente si es atraído por Él. Ninguno busca a Dios, dice la Biblia. Es Dios que busca al hombre. Es Dios que envió a su Hijo Jesucristo, el cual dijo: el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y entonces Dios permite la enfermedad y la adversidad porque es la manera en que muchos buscan a Dios. Ahí se acuerdan muchos de Él. Pasa en la vida cotidiana, pasa en nuestra familia, nos pasa a nosotros, pasó en los días de Cristo. ¿Quiénes venían a Él? Y los que tenían algún problema físico. Dios usa esto para atraer a las personas hacia Él. Dios usa para despertar la conciencia de las personas. El ser humano tiene su conciencia cauterizada. No le acusa de lo malo y de lo bueno. Por eso es que Dios trae a las personas hacia Él para que redarguir la conciencia de las personas. Pero en tercer lugar, Dios trae a las personas hacia Él para salvarlas. Les arma toda esta circunstancia adversa, dolorosa, para despertar su conciencia, para que se den cuenta de su pecado, porque Él las quiere salvar. Y querido amigo, Dios ha armado en tu vida seguramente
una adversidad, una enfermedad, una circunstancia que es para atraerte hacia Él, que es para redarguir o convencer tu conciencia de que eres pecador, que has pecado contra Dios. Dios quiere salvarte. Por eso hace esto Dios. Dios quiere salvar. Cristo vino para salvar. Murió en la cruz para preparar una salvación muy grande. Y todavía el tiempo de la gracia de Dios dura. Pero vendrá un día cuando la gracia de Dios cerrará la puerta. Y todas las personas que no obedecieron al Evangelio serán condenadas. Pero hoy Dios quiere salvar. Y a través de esta pandemia, Dios quiere despertar la conciencia de las personas para que le busquen, para salvarlas. Y la Biblia dice, para librarlos de una perdición eterna. Dios quiere salvarte de una eterna condenación. El pecado entró al mundo por un hombre, dice la Biblia, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y está establecido a los hombres que mueran una vez y después de esto es el juicio. De allí Dios quiere salvar a las almas. Quien te está hablando esta noche fue salvado de esa condenación. Y Dios perdonó mis pecados y Dios me dio salvación y vida eterna. Dice en el libro de Job, quien tenga la Biblia puede buscar Job capítulo 33, verso 14. Sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Dios habla una, dos y muchas veces, pero el hombre no entiende. Dios quiera que los que están escuchando esta noche el mensaje de Dios, ya sea por este medio u otros medios, Dios quiera que tú entiendas el mensaje y obedezcas al Evangelio. Dice el verso 17 de este capítulo 33 de Job, que Dios hace esto para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Mire la intención que Dios tiene cuando envía alguna adversidad, cuando envía una pandemia, cuando envía esta enfermedad, este contagio que amenaza con nuestra vida o la de nuestros familiares. Dios quiere quitar al hombre de la soberbia. Dice el verso 18, detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. También sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve
y sus huesos que antes no se veían aparecen. Su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. ¿Por qué Dios permite la adversidad, el dolor, la enfermedad, la muerte en muchos hogares? ¿Por qué? Porque Dios quiere salvar, porque Dios quiere redimir, porque Dios quiere traer a las personas a la convicción de su pecado para que se reconcilien con Dios. Por eso Dios permite a veces que el hombre sufra postrado en su cama. Dice el verso 27, Dios mira sobre los hombres y al que dijere pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. Dios está mirando en el mundo. Dios no está ocupado en este momento en otras cosas. Dios ha preparado en su Hijo Jesucristo una salvación tan grande, de tan alto costo, que hoy está queriendo aplicar esta salvación a pecadores que vengan arrepentidos hacia Él y le pidan perdón. No hay que confesar los pecados a los hombres. Solo Dios perdona pecados. Y Dios está esperando que vengas a Él. He aquí, todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre, para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo en la luz de los vivientes. ¡Qué maravilloso Dios! A pesar de que el hombre pecó y Dios ha condenado al hombre por su pecado, Dios está queriendo salvar a los hombres, a la humanidad. Dios está queriendo que vengan hacia Él y por eso hace estas cosas 1, 2 y 3 veces y muchas veces. ¿Para qué? Para apartar al hombre de la soberbia de su pecado y para salvarlo de la muerte eterna. ¿Y sabe qué? Y darle la luz para que comience a vivir en la luz de Dios. Toda persona está en tinieblas. El Evangelio trae luz. Y toda persona que se convierte a Dios empieza a vivir en esta luz. Comienza a ver, a conocerse a sí mismo, a conocer a Dios, a conocer el camino por donde va, a saber para qué está en el mundo y saber cuál es la voluntad de Dios. Dios ilumina así. Por eso Dios permite la maldad. Quisiera traer un ejemplo de la vida del Señor Jesucristo. El Evangelio según San Marcos, capítulo 2, nos narra una experiencia en el ministerio, en la vida del Señor Jesús. También esto lo narra Mateo, capítulo 8 y Lucas, capítulo 5. Pero vamos a leer acá en el Evangelio según San Marcos, capítulo 2. Dice el primer verso:
Entró Jesús otra vez a Capernaum, había salido, volvió nuevamente. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días. Y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. La fama del Señor Jesús se extendió por todo lugar. Había salido de esa región de Capernaum y volvió. Cuando se enteraron, todos vinieron para oírle. Y estuvo en una casa y se llenó la casa. No se podía ni entrar. Y dice que les predicaba la palabra. El Evangelio es el Evangelio de Dios. Dios nos manda a predicar su Evangelio, su mensaje, su palabra. No mis experiencias, no mis anécdotas, no mis pensamientos. Dios me manda a predicar su mensaje y debo ser fiel. Y todo predicador del Evangelio debe predicar la palabra de Dios y ser fiel. No agregarle nada, no quitarle nada, no hacer que parte del mensaje de Dios pierda su esencia, su poder, sino que debemos de predicar el Evangelio de Cristo de tal manera, con tal convicción, que las almas sean tocadas en su conciencia. Les predicaba la palabra. Dice el verso 3, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Bajaron la cama en donde estaba el paralítico. Algo para notar en estas palabras del Evangelio. Dice que 4 amigos trajeron a un paralítico acostado en una cama. Alguien dijo, 4 amigos trajeron al paralítico. 4 evangelistas escribieron el Evangelio de Cristo, la vida de Cristo, el ministerio de Cristo, las enseñanzas de Cristo y la obra sacrificial de Él, y luego su resurrección. 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Querido, hay 4 amigos que te pueden traer a Dios, que te pueden traer al que puede salvar tu alma, que te pueden acercar al que tiene todo poder sobre la vida y la muerte. 4 amigos, 4 evangelios, 4 evangelistas que narraron la vida de Cristo. Estos 4 tienes que leerlos. Te va a hacer mucho bien.
Leer los evangelios, leer la vida de Cristo te va a impresionar por lo que Él es, por lo que Él dijo, por lo que Él hizo y por lo que Él espera de cada uno de los seres humanos. Dice que estos 4 amigos no se podían acercar. Estaba repleta la casa. Nadie le hacía lugar para pasar por la puerta. Seguramente una casa que no era de losa, y habrán quitado allí las maderas, las tejas, maderas, y bajaron haciendo lo imposible, bajaron al paralítico delante del Señor. 4 amigos que no se rindieron ante los impedimentos de las circunstancias. 4 personas que, viendo la dificultad, no dijeron, y bueno, y vamos, no podemos entrar aquí, otra oportunidad esperemos. No, hicieron lo imposible, hicieron algo fuera de la razón, de la lógica, a descubrir el techo y bajar al amigo paralítico delante de Cristo. Hace falta, para quienes quieren llevar a pecadores al arrepentimiento, a la salvación, hace falta fe. Hace falta creer quién es Cristo y cuál es el alcance de su poder y cuál es la voluntad de Él. Estos 4 amigos no se rindieron ante el impedimento, sino que subieron al techo el paralítico, abrieron el techo y bajaron delante de Cristo. Dice el verso 5 de este capítulo 2 del Evangelio según San Marcos: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Al ver la fe de ellos, quienes predicamos el Evangelio, quienes hablamos de Dios, quienes presentamos la verdad de Dios, debemos tener confianza de que Dios puede salvar a los que llevamos delante de Él. Fuimos hechos por Cristo sacerdotes. El día de mi conversión, Dios me hizo un sacerdote y yo puedo entrar a la presencia de Dios y puedo llevar el nombre de personas, de amigos, de pecadores, de distintas circunstancias para que Él actúe. Estos 4 amigos tenían fe. Nos hace falta confiar, saber quién es Dios. Dice el verso 5, y al ver la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Pero ellos no lo llevaron para que Él le perdone los pecados. No lo llevaron para que Él mire la vida interna de este hombre. ¿Qué sabía? ¿Quién era este paralítico? Pero estaban delante de
alguien que no era un hombre común. Y ya lo va a decir el Señor. Llevan a alguien necesitado de salud y el Señor le sale con otra cosa. Hijo, tus pecados te son perdonados. Pero si lo llevamos para que lo cure, pero si le estamos llevando un problema para que él se haga cargo. Y Dios mira el corazón y la vida espiritual de este paralítico. Escuche lo que dice, lo que sigue diciendo el pasaje, verso 6. Estaban sentados allí algunos de los escribas, de los religiosos, de los judíos, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? ¿Qué está diciendo este hombre? Pero acá le traen un enfermo. ¿Qué sabe este de los pecados del paralítico? Estos religiosos judíos nunca aceptaron que Jesús, que nació en Belén, hijo de David, era el Mesías enviado por Dios para redimir a la nación de Israel. Era el Salvador del mundo y no creyeron ellos. Por eso, cuando Cristo habla de que perdona pecados, ellos dicen, está blasfemando. Solo Dios puede perdonar pecados. Y mire lo que dice el verso 8. Y conociendo Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Por qué tienen esos malos pensamientos respecto a mi persona y respecto a lo que yo hice? ¿Por qué? ¿Por qué están pensando así con maldad? Dice el verso 9, ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Y entonces le hace una pregunta que los deja con la boca abierta, no saben qué responder. Y yo quiero detenerme aquí un momento, estimado amigo, estimado escuchante y hermanos queridos. ¿Qué es más fácil decir a un enfermo? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decirle levántate y anda? ¿Qué es más fácil? ¿Perdonar los pecados o curar el cuerpo? Queridos amigos, el cuerpo lo puede curar cualquier profesional. Muchos neurólogos han solucionado problemas físicos y las personas han podido caminar. Muchos traumatólogos han hecho operaciones que muchas personas han vuelto a caminar. Los hombres, los profesionales recibieron de parte de Dios
facultad, sabiduría, inteligencia para curar, para producir drogas que alivian el dolor, que sanan, que prolongan la vida. Dios ha dado sabiduría a los científicos, pero no dio a ningún ser humano la capacidad para perdonar pecados. Y hago la pregunta de Cristo nuevamente. ¿Qué es más fácil, curar o curar el alma? ¿Curar el cuerpo o curar el alma? Pues el cuerpo lo cura, lo puede curar cualquier profesional, pero el alma no. Escuche lo que dice Cristo. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ah, querido amigo escuchante, lo más fácil es curar el cuerpo. Lo más fácil es solucionar un problema económico. Lo más difícil es quitar la agresividad del pecado que lleva al hombre a matar, que lleva al hombre a los abusos, que lleva a las personas al maltrato, que lleva a las personas a cometer crímenes. Quitar el poder que el pecado tiene en el ser humano es lo más difícil. Y eso lo hace Dios. Para eso fue enviado Cristo Jesús. Él hizo milagros, sanó a ciegos, hizo hablar a mudos y los hizo escuchar a sordomudos, hizo caminar a paralíticos, resucitó muertos, curó otras enfermedades, dio alimento. Pero él vino con una misión especial: hacer lo que para el hombre es imposible, curar la enfermedad del alma, quitar el pecado del ser humano y darle libertad, darle salvación, hacer al hombre libre del pecado, libre de la potestad de Satanás, y que pueda vivir una vida llena de gozo y de victoria. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. Y acá hace lo más fácil. Hizo lo más difícil para llamar la atención de toda la multitud que había ahí, para que ellos se convencieran de su pecado y también le pidieran perdón al Señor. Pero los religiosos murmuraban y se quejaban y injuriaban y juzgaban la actitud de Jesucristo. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y dice el verso 12, entonces se levantó enseguida. No le hizo falta hacer masajes, no le hizo falta que le hicieran recuperación de sus músculos.
se levantó enseguida, tomó su cama y salió de en medio de todos. Ahí le abrieron paso y salió delante de todos caminando con su cama. Y dice que de tal manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Hermanos queridos, que nos preocupamos mucho por los enfermos. Debemos en nuestras oraciones tener presente que la enfermedad que Dios me manda a mí o a mi familia o a mis hermanos o a mis amigos tiene un propósito y Dios la puede curar, pero nosotros debemos estar preocupados el para qué. Señor, trabaja en el corazón de este enfermo. Trabaja en el corazón de la familia de este enfermo. Puede que haya personas no salvas y esta enfermedad los puede traer al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Señor, usa la enfermedad para hacer que la gente se quebrante. No digo que no debemos orar por la salud, pero debemos estar preocupados porque lo que vino no es casual, no es algo superficial, es algo que Dios envió para un propósito en el enfermo o en su entorno familiar o en su entorno eclesiástico o en su entorno de vecinos o en su entorno laboral. La onda expansiva de lo que Dios quiere hacer con un enfermo o cuando Dios quita de en medio a alguna persona, la onda expansiva no sabemos hasta dónde puede llegar. Y esto puede hacer que muchas almas busquen a Dios. ¿Qué es más fácil? ¿Curar el cuerpo o curar el alma? Pues Dios hace lo más difícil. Dios puede curar al cuerpo, pero Dios quiere curar el alma. Quizás la persona o sus seres queridos haya quienes no son salvos, quizás haya quienes han caído en pecado y Dios quiere traer al arrepentimiento para volver a la comunión a tales personas. Dios quiere despertar a personas para que le busquen y por eso manda la enfermedad. ¿Qué es más fácil decir a la persona? ¿Sé sano? ¿O sanar su alma, quitarle el pecado y darle la bendición de la vida eterna? La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, derramada en la cruz, limpia de todo pecado la conciencia de las personas. Amados hermanos, preocupémonos por el propósito que Dios tiene para cuando envía la enfermedad y quizás la muerte esté allí asustándonos. Y oremos por la salud también. Queridos amigos que todavía no se han reconciliado con Dios, Dios mandó, repito, un mensaje de juicio al mundo a través de la pandemia. Y si estás vivo y sano, Dios lo ha permitido.
reconcíliate con Él. Que todo el entorno de lo que estamos viviendo tú y yo nos haga acercarnos a Dios y reconciliarnos con Él para tener paz y esperanza para nuestra alma. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de los que hemos escuchado este mensaje, quien les habla primeramente y luego cada uno de los que han escuchado hoy. Oremos a Dios para terminar este mensaje. Amado Padre, te damos gracias por la persona del Señor Jesucristo, quien vino para redimirnos, quien vino para salvarnos, quien vino, Señor, para traernos al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Bendice a los que somos tuyos, para que ante este dolor que nos rodea, nos haga a nosotros autoexaminarnos y orar para que se cumpla el propósito tuyo mientras la enfermedad o la adversidad dura. Padre, obra en aquellas personas que no son salvas, que no vinieron a ti confesando su pecado, Señor, que sean convencidos para que tú les perdones sus pecados, sanes su alma y tengan ellos una vida nueva en Cristo y una esperanza para la eternidad. Dios, escucha nuestra súplica y respóndenos conforme a tu voluntad. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias, queridos amigos, y deseamos que Dios les bendiga ricamente.